Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, te habla el pastor Abner Elías Hurtado. Hay un texto bíblico en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Jesús está hablando acerca de la importancia del agua espiritual. Dice la Biblia que había una mujer allí que le presentó a Jesús agua natural. Y Jesús comienza a hacer una comparación entre lo que es el agua natural y el agua espiritual. Y se va y comienza a darle aquella enseñanza a aquella mujer, y esa enseñanza es para ti en este día. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús, le dijo a aquella mujer: cualquiera que bebe de esta agua natural va a volver a tener sed. Pero dice la palabra en el libro de Juan, en el versículo 14 de ese capítulo 4, Jesús dice: mas el que bebiere del agua que yo le doy, un agua espiritual, dice la palabra, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bueno! Un agua de gozo, un agua espiritual de paz, un agua espiritual de salud, un agua espiritual de prosperidad, un agua espiritual de bendición para tu vida. Posiblemente has tratado de llenar los vacíos de tu alma y los vacíos que tienes en tu espíritu con cosas naturales, y es imposible. Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, las cosas espirituales debemos llenarlas con cosas espirituales. ¿Sabes? Jesucristo es esa agua. Posiblemente tú me digas: pastor, yo tengo sed espiritual. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú abres tu corazón a Él y tú le dices: Jesús, entra en mi vida, yo te doy mi vida para que tú me des la tuya, estás recibiendo el agua espiritual. Y dice la Biblia, Jesús mismo dijo que nunca jamás tendrás sed. Repite conmigo esta oración para que recibas a Jesús y el agua espiritual. Padre, en el nombre de Cristo, en este momento confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Perdona todos mis pecados, lávame de toda mi maldad. Dame esa agua, llena mi espíritu para que nunca más yo vuelva a tener sed. Si hiciste esta oración, te felicito, porque a partir de este momento has sido lleno del agua del Espíritu de Dios. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta en la tierra prometida. Esta es la Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. Estamos por ANTV. Bendecimos a todos nuestros televidentes. Gracias por los que están reportando la sintonía. Gracias por sus mensajes, por sus WhatsApp. Gracias por los comentarios que nos hacen en Facebook. Gracias por los comentarios que nos hacen en Twitter. Hoy estamos hablando sobre el tema esclavos modernos. Y estamos analizando la biografía de un caballero llamado Jacob. Jacob es el padre de Israel. De hecho, su nombre, el nombre de ese país, asumió ese nombre en honor a Jacob, que después se llamó Israel. Dios lo bendijo tanto. Ni siquiera Abraham tuvo el privilegio de llamarse como se llama el país, ni Isaac. No, fue Jacob, el papá de las 12 tribus, de los 12 componentes de este bendito pueblo de Israel. Jacob, pero aún con su llamado, esposa amada, tuvo 20 años siendo víctima del sistema de esclavitud. ¿En qué se parece esos 20 años de Jacob, esposa? A muchos televidentes que quizás en este momento nos están viendo y están diciendo: pastor, ese es mi caso. No me había dado cuenta, pero wow, tengo que admitir, tengo que reconocer que mi vida es una vida de esclavitud. Me llamo cristiano, me considero cristiano, yo digo que soy cristiano, oro, ayuno, ofrendo, lo que sea, pero no, mi vida es un símil, es un carbón de la vida de Jacob. De noche me mata el frío, de día me mata el calor, el sueño huye de mis ojos. Lo único que vivo es para trabajar, para estar al día, para poder medio comer, para poder medio vestir. Entonces mucha gente preocupada por qué va a comer, qué va a vestir, y así se le va la vida y Dios no está presente en sus vidas. ¿Qué me dice mi amada esposa? Bueno, esposo, una realidad totalmente también en este tiempo. La palabra de Dios es tan viva.
y es tan eficaz que estos hechos ocurrieron hace muchísimos años, cantidades de años, qué sé yo, 3000 años, no sé cuántos años pudo haber ocurrido esa historia, que estamos hablando de Jacob, y vemos cómo en la actualidad también se repite, mucha gente entretenida, mucha gente distraída, unos haciendo dinero, siendo empresario. No es que sea malo ser empresario, no es que sea malo hacer dinero, no estamos diciendo eso, no es que sea malo trabajar, porque es un mandato del mismo Dios, que con el sudor de tu frente te mantendrás, y el que no trabaja tampoco crea que no coma, dice la palabra de Dios, pero todo tiene su tiempo. En nuestra vida debe existir un equilibrio donde nosotros nunca jamás debemos dejar a Dios fuera de nuestra vida diaria, por mucho trabajo que tú tengas, por muchas empresas que tengas, por muchas cosas que tú tengas que atender, tu tiempo con el Señor, tú debes apartarlo. En el caso de Jacob, bueno, fue un esclavo realmente durante 20 años. 20 años de su vida que no tenía tiempo para nada, porque por lo que estamos leyendo en la historia, trabajaba de día, trabajaba de noche, trabajaba las 24 horas del día prácticamente. De noche dice que el sueño huía de sus ojos, quizás dormía mal, no podía dormir, pendiente de que un animal fuera a atacar a una de las ovejas, porque cada oveja que se desaparecía, que se la comían los animales, él las tenía que pagar. Entonces las noches de él eran pensando cuántas irán a perder esta noche, cuántas se irán a comer, cuántas tal cosa, será que me las van a robar. O sea, él no tenía paz. Esos 20 años que estuvo al lado de su suegro trabajando, cuidándole la empresa de ganadera a su suegro, él no tuvo realmente una paz. No tuvo esa convivencia con sus mujeres tampoco, porque en qué tiempo compartía con las esposas, con Raquel y Lea. El tiempo que él tenía para su familia, para Dios, era un tiempo muy limitado, cosa que debe ser al contrario, que siempre en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, siempre nosotros debemos tener tiempo para Dios. Y cuando mi esposo dice del tema esclavos modernos, hoy hay mucha esclavitud en este mundo actual, en este mundo contemporáneo que nos movilizamos. Mucha gente es esclava incluso del internet, del Facebook, de las redes sociales. Mira, de noche, de día, a toda hora, a donde quiera que están. Entonces el trabajo lo comparten con las redes sociales, con el teléfono. Entonces no le dan el lugar que a Dios le corresponde. No pueden apartar un tiempo para ir a orar a la iglesia. Vemos generalmente que en la mayoría de las iglesias los cultos de oración son como aburridos. La gente no va. La gente, o sea, dice, eso me aburre, no quiero ir a orar, ni siquiera media hora, una hora, nada. Es que los cultos de oración siempre son diezmados. Son poquitos los que van a tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque este mundo moderno ha esclavizado a la gente prácticamente las 24 horas del día, tal cual como le pasó a Jacob hace más de muchísimos años, que hoy todavía estamos hablando de esto. Entonces, vale la pena reflexionar cada uno de nosotros y decir, hacernos una evaluación, ¿qué me está esclavizando a mí? ¿Será que me está esclavizando también, al igual que Jacob, mi trabajo? Vivo es puro para contabilizar, para ver cómo estoy en la empresa, qué hago, corro para allá, voy, abro el negocio, lo cierro al mediodía, lo vuelvo a abrir a 1:30, ya estoy pendiente. En la noche cuando llego a la casa, llego exhausto, cansado, que ni siquiera me provoca hablar con Dios. ¿Y el tiempo de Dios dónde está? ¿Dónde está el devocional con tu familia? Y por eso, esposo, es que muchos hogares cada día se van deteriorando más y más, porque al faltar la comunicación con Dios, al buscar, al no tener esa búsqueda de Dios en nuestras vidas, va a haber tormentas en los hogares difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque Dios no está. Entonces no permitamos que este sistema, que este diseño del mundo nos esclavice, que nos quite el tiempo que nosotros anhelamos y deseamos tener con el Señor. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte y decir, no, este tiempo, apartar el tiempo para la familia, apartar el tiempo para compartir con los hijos, apartar el tiempo, porque eso es lo que vale la pena, porque los días pasan volando.
Los días pasan muy rápido. Cuando usted se da cuenta, ya tiene 60 años, ya está solo, ya los hijos se le han ido y usted no pudo disfrutar a los hijos. Cuando los quiere disfrutar, el hijo le dice por el teléfono, lo siento papá, no puedo, mamá, estoy ocupada, estoy en otros quehaceres, y al papá y a la mamá lo que le toca es agachar la cabeza y quizás con un poco de tristeza en los ojos. ¿Por qué? Porque el tiempo de su vida no los aprovecharon, no aprovecharon a sus hijos, no aprovecharon ese tiempo de intimidad. Entonces necesita la familia de Venezuela, los hogares de Venezuela, tener ese tiempo de intimidad con el Señor y la armonía dentro del seno del hogar, con los hijos, porque después que lo quieras hacer, va a ser muy tarde, muy tarde. Entonces hoy es tiempo de que tú y yo reflexionemos y digamos, Señor, ayúdame, yo no quiero ser esclava de este sistema, porque tú y yo no nacimos para ser esclavos de nada, porque el tiempo de vida es muy corto, pasa volando, y lo único que vale la pena, porque usted no se va a llevar nada de esta tierra, por mucho que se afane, por mucho que usted trabaje y amontone riquezas y viva para eso, cuando usted se vaya a la presencia del Señor, nada de eso le va a servir, se va a ir sin nada. Lo único que va a llevar delante de la presencia del Señor es el tiempo que usted invirtió para servirle a Dios, es el tiempo que usted invirtió para ayudar a otros, es el tiempo que usted invirtió para vivir de acuerdo al diseño de Dios. Pero el que vive de acuerdo al diseño de este mundo y se muere, llega con la cuenta vacía al reino de los cielos, no lleva nada. Quizás aquí fue una persona muy importante, pero entonces en el cielo, ¿qué? Entonces no, hoy es tiempo, Venezuela, no nos dejemos esclavizar por nada ni por nadie. Claro que sí, tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a nuestro segmento final, las conclusiones, los aportes, las oraciones. Interesante este tema, esclavos modernos. ¿Quién iba a pensar que un caballero con un llamado tan hermoso como Jacob iba a pasar 20 años de esclavitud? Qué bueno que reaccionó a tiempo. Esperamos que tú reacciones, venezolano. Una pausa. Cuando vengamos abrimos el próximo segmento con el micro del apóstol Desiderio Uzcategui y Familias Yais. Ya regresamos.